cirujano con mención honorífica por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene la especialidad de ginecología y obstetricia por el Hospital de la Mujer, también con mención honorífica. Es jefa actualmente de la unidad tocoquirúrgica del Hospital de la Mujer. Tiene expertise en temas como el tratamiento quirúrgico del percretismo placentario, altamente invasivo, en técnicas avanzadas de contención de hemorragia obstétrica, ligadura de arterias hipogástricas, entre otros. Diplomado en educación médica, tiene el curso de alta especialidad en endocrinología ginecológica. Es profesor de pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Escuela Superior de Medicina por el Instituto Politécnico Nacional y también por la UVM. Es colaboradora del equipo para la elaboración de lineamientos técnicos en anemia y embarazo, y en esta ocasión nos va a presentar el tema retos frecuentes en la atención gineco-obstétrica de las pacientes de la comunidad LGBTQ+. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a esta presentación. Creo que es un tema poco visto durante la carrera de medicina y también poco visto y experimentado durante la atención ginecológica y la especialidad en ginecología y obstetricia. Yo estoy en el Hospital de la Mujer, en donde pues el puro nombre no es inclusivo, ¿no? Entonces, hay muchas barreras en la atención de las pacientes de la comunidad LGBT dentro de la atención obstétrica, y eso ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Ya me presentaron, muchas gracias por habernos acompañado también el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar a ver que dentro de los retos o de las barreras que nosotros podemos experimentar para poder ver a las pacientes obstétricas de la comunidad LGBT son varios, ¿no? La primera, pues, ¿qué es lo que piensa la comunidad LGBT? ¿O qué tan confiado se siente la comunidad LGBT de acuerdo a lo que ellos han experimentado en la atención médica? La formación médica, ¿realmente estamos viendo estos temas en la retención de pregrado o en las escuelas de posgrado? Las instituciones médicas no están adaptadas para la vigilancia o el seguimiento de las pacientes con atención de la comunidad LGBT, la idiosincrasia o los pensamientos que tenemos todos como sociedad, los lineamientos y legislaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo y la falta de clínicas especializadas más de las que ya tenemos para la población, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero con la comunidad LGBT. Ellos se les han hecho múltiples encuestas y ahorita ustedes van a poder identificar o poder ver una encuesta que yo realicé tanto a la comunidad LGBT como a los médicos para poder ver cuál era la perspectiva de la atención que tenía la comunidad y qué era la expertise de los médicos ginecobstetras con respecto a la atención de este tipo de pacientes, ¿vale? Entonces, los pacientes de la comunidad LGBT han sido discriminados desde inicios de que ellos se identificaron, ¿sale? Si ya nos dijeron que aproximadamente a los 5 años es donde se dan cuenta de su identidad sexual, entonces imagínense cuánto tiempo han pasado esta población en toda esa discriminación que tienen, ¿vale? Entonces, a pesar que en el 2006… en el Distrito Federal se realizó una ley para prevenir y erradicar la discriminación a las personas de la comunidad LGBT. Sin embargo, y a pesar de que está en un artículo que es el 206, que es un delito que nosotros discriminemos a población de la comunidad LGBT, nosotros seguimos discriminando, ¿no? ¿Por qué? Por la idiosincrasia que tenemos en la sociedad. Entonces, esto genera desconfianza en la comunidad, además de que la comunidad dice que nosotros no tenemos los conocimientos necesarios para abordar este tipo de tratamientos o de patologías que les acoge. Hay falta de conocimiento médico y eso es cierto. Yo soy profesor de la UNAM, soy profesor del Poli, soy profesor de la UVM y ninguno de esos 3 programas operativos o programas educativos que tienen, ninguno incluyen este tema, ¿no? Entonces, eso nos marca que generalmente nosotros estamos en una heteronormatividad en donde creemos que toda la población es heterosexual. Creemos que toda la población o las guías, los lineamientos están hechos generalmente para pacientes heterosexuales y no para pacientes de la comunidad LGBT. Entonces, incluso hay personal administrativo en los hospitales que no les permite la entrada a las mujeres
a los hombres trans, perdón. ¿Por qué? Por el aspecto que tienen, ¿no? Cuando realmente eso no tendría que pasar. Entonces nos falta un poquito más de sensibilización en todos los aspectos, en todos los trabajadores del sector salud. Ahora, tienen miedo a ser juzgados porque han sido juzgados desde que empezaron con su diversidad sexual, ¿no? Hay desconocimiento, no saben a qué médico deben de acudir este tipo de pacientes para poder identificar o para poder tratar sus patologías, ¿vale? Con respecto a la falta de conocimiento médico, aparte de que hay falta de conocimiento, como bien lo decía la doctora Teresita, hay falta de interés, ¿sale? Falta de actualización. Generalmente nosotros nos tenemos que sensibilizar para poder saber cuáles son los problemas que tenemos que identificar en las pacientes o en los pacientes de la comunidad LGBT, ¿sale? Debe de ser una atención multidisciplinaria, como bien lo decían. Si bien el ginecólogo debe de ser como el tronco de ese arbolito, porque se va a ir a diversas multidisciplinarias, entonces nosotros tenemos que estar bien capacitados para que esto se pueda llevar a cabo. El médico muchas veces tiene prejuicios y estos prejuicios médicos pues condicionan ¿de qué? De nuestras creencias religiosas, de lo que nuestros padres nos inculcaron o de la sociedad en lo que nosotros estamos inmiscuidos, ¿ok? Tenemos que tener todos los médicos ginecólogos la certeza de qué procedimientos de fertilidad están disponibles para cada uno de los pacientes de la comunidad LGBT, ¿sale? Pero no solo eso, si nosotros nos vamos más adelante, entonces vamos a ver que en las instituciones de salud todos tienen una heteronormalización de las pacientes que van a acudir ahí. Entonces, los medicamentos que son necesarios para la fertilidad, por ejemplo, o para las terapias hormonales de las pacientes trans, generalmente no están en el Compendio Nacional de Insumos. Fuimos el lunes fue la actualización de este compendio y ninguno de estos medicamentos hormonales están dentro de los insumos básicos que se necesitan, ¿vale? Entonces, no existe en ninguna institución pública un hospital que diga, bueno, yo voy a hacer la reasignación de sexo, yo les voy a dar estas hormonas a mis pacientes para la reasignación. No existe realmente, ¿sale? Y eso nos condiciona ¿a qué? A que nuestras pacientes generalmente se tengan que tratar en instituciones privadas, ¿ok? Cuando sabemos que muchas veces los pacientes de la comunidad LGBT, al expresar su identidad de género con sus familias, generalmente pueden ser discriminados, excluidos del hogar y a veces incluso hasta tienen que prostituirse para poder tener insumos económicos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente los pacientes de la comunidad LGBT más que tengan los recursos financieros pueden llegar a la maternidad, puedan llegar a la reasignación de sexo. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos como barrera. Ahora, en el 2016, en el IMSS y en el ISSSTE, se dio como luz verde para que los cónyuges o los concubinos del mismo sexo pudieran ser registrados como beneficiarios. Sin embargo, no todas las instituciones tienen las clínicas o los recursos necesarios para la atención de este tipo de pacientes. Igual en el 2009, en la Ley General de Salud nos dijeron que era una prioridad la atención de las pacientes de la comunidad LGBT. Sin embargo, tampoco contamos con espacios específicos y seguros para que estas pacientes se puedan atender en nuestra comunidad, en el sector público, ¿ok? La idiosincrasia, a pesar que desde el 2010 y 2016 se ha dado luz verde para que haya matrimonio igualitario, en Coahuila fue el primero, después en la Ciudad de México, y que pueda haber adopción monoparental, seguimos con muchas marginaciones a nivel de las familias, a nivel del sector salud y a nivel de los trabajos, ¿vale? Entonces, muchas veces incluso hay falta de inclusión en las escuelas públicas, ¿no? En las escuelas. A mí me pareció genial porque el martes fui a una junta de mi hijo va en preparatoria, y a mí me dio tanto gusto que me dijeran que pudieran los niños de la comunidad LGBT, si así querían, ir de falda, ir de vestido, lo que sea. O sea, me parece maravilloso que se empiece a hacer esta inclusión en las escuelas, porque la educación empieza desde casa y desde las escuelas, y dependiendo cómo ellos vayan creciendo, vamos a formar su seguridad, ¿vale? Y su personalidad. Entonces, tendríamos que ser inclusivos en todos los aspectos. Ahora, los lineamientos y legislaciones. Tenemos la norma oficial mexicana 007, las guías de práctica clínica con sus múltiples modificaciones,
pero ninguno de ellos considera la atención de las pacientes trans, ¿ok? No hay ni un apartado en donde yo diga, bueno, es que aquí me dice que debo de respetar en las mujeres para la atención trans, no dice nada de eso, nada más hacen la heteronormatividad en todos estos aspectos. Entonces nosotros caemos realmente en algo que se llama violencia obstétrica, ¿sale? Y como bien lo dijo la doctora Teresita, muchas veces nosotros estamos atendiendo a pacientes de la comunidad LGBT, pero debido a la falta de cuestionamiento adecuado de la paciente, muchas veces no tenemos ni registro ni sabemos que atendimos a una paciente de la comunidad LGBT, porque todos nosotros, cuando llega una paciente obstétrica, creemos o damos por hecho que todas nuestras pacientes obstétricas son pacientes heterosexuales, cuando no debería de ser así. Tendríamos que hacer la pregunta, no tendríamos que suponer nada, ¿ok? Entonces, esto cae en la heteronormativización de todas las pacientes. Ustedes han visto hoy en el Hospital de la Mujer que cuando llega una paciente obstétrica, lo primero que hacemos es hacer tacto vaginal. No le preguntamos si ha tenido relaciones sexuales por penetración. Nosotros asumimos que la tuvo, ¿no? No le preguntamos sobre si la paciente realmente es de la comunidad LGBT o no lo es, ¿sí me explico? Entonces, realmente nosotros heteronormativizamos toda esta atención de las pacientes obstétricas. Ahora bien, hay falta de clínicas especializadas. En todo México, para la atención obstétrica de las pacientes de la comunidad LGBT, solamente hay una clínica especializada para diversidad sexual, que es el Hospital Regional del Zumpango, ¿sale? Todos los demás, por ejemplo, en el Hospital de la Mujer, no ha llegado un hombre trans a la atención obstétrica. Entonces tenemos muchas barreras en ese sentido, sobre todo en las instituciones públicas, ¿vale? Porque sí, hay muchos otros centros en donde pueden ser valorados ginecológicamente, sin embargo, para la valoración de las pacientes obstétricas realmente no existe uno en definitivo que lo podamos definir, ¿vale? Ahora, hay nula extensión para estas clínicas especializadas. Hay falta de interés social. ¿Por qué? Porque a lo mejor el gobierno prefiere darle más atención a otras o de prioridad a otras cosas que una atención específica para las pacientes trans. Sin embargo, si nosotros vemos, hay 5 millones en una encuesta que hizo el INEGI en el 2020, 5 millones de personas de la comunidad LGBT. 5 millones no es nada poquito, ¿no? Y de ese porcentaje, vean, ¿cuántas pacientes se determinaron que eran lesbianas? ¿Cuántas pacientes bisexuales? ¿Cuántas pacientes era género no binario? ¿Cuántas pacientes tenían otro tipo de orientación sexual, ¿no? Entonces, si nosotros vemos 490 millones de pacientes, no es nada discriminado como para no poder tener un centro especializado o varios centros especializados de atención obstétrica de las pacientes de la comunidad LGBT, ¿sale? Y pues sí, esto precisamente también puede ser por los altos costos que se genera el tratamiento de estas pacientes. Como les dije, hice dos entrevistas, que una era para la comunidad LGBT y otra era para los médicos, y les voy a presentar un poquito de los resultados que obtuve. En la comunidad LGBT ya podemos observar que los dos grupos de estudio o de entrevistas o de entrevistados fueron diversos, ¿no? O sea, no fueron de una edad en específico. Aquí, por ejemplo, fue a los médicos, en donde a mí lo que me interesaba era ver la diferencia entre el personal médico ya un poquito más mayor que la población ahorita más joven. ¿Por qué? Porque muchas veces esto es un asunto generacional, en donde a lo mejor antiguamente, por la idiosincrasia que tenía la sociedad, no tenían la misma mentalidad o flexibilidad en la atención de las pacientes de la comunidad LGBT, ¿sale? Ahora, dentro del personal médico, solamente uno se consideró dentro de la comunidad LGBT. Y aquí, de la comunidad LGBT, vean, es un porcentaje pequeño del 60% de que realmente sus familiares sabían que eran dentro de la comunidad, ¿vale? Ahora, ¿aquí a qué rubro? Estos son todos los rubros o todas las personas que contestaron de la comunidad LGBT, ¿sale? ¿Alguna vez han acudido a consulta ginecológica? Solamente el 70% ha acudido a una consulta ginecológica, ¿ok? Cuando acudes a consulta ginecológica, ¿te han preguntado sobre tu orientación sexual? Solamente el 16% le han preguntado de este 70% que fue. Entonces, imagínense cuál es el porcentaje realmente que hemos preguntado sobre la orientación sexual a la comunidad.
¿Alguna vez has atendido a la comunidad LGBT? Se le dice a médicos. Solamente el 70% dijo que sí, que alguna vez lo había atendido. ¿Alguna vez has acudido a consulta ginecológica? El 70% también. Entonces ahí sí no mintieron ninguno de los dos, ¿no? ¿Con quién preferirías tu atención médica? El 40% decía que con médico de la comunidad LGBT, seguramente porque se sienten más comprendidos, ¿ok? Pero vean, hombre heterosexual, ninguno. ¿En qué momento acostumbras preguntar a la paciente sobre su orientación sexual? A médicos. Y vean cómo el 25% nunca les preguntamos cuál es la orientación sexual de nuestras pacientes. ¿Cuáles considera los mayores obstáculos para acudir a la atención ginecológica? Falta de preparación del personal médico y la segunda fue desconfianza. Entonces, vean cuáles son las barreras reales, ¿no?, para la atención de las pacientes de la comunidad LGBT. ¿A qué grupo crees importante es preguntar sobre la orientación sexual e identidad de género? La respuesta tendría que haber sido a todas aquellas pacientes que acuden, ya sea a consulta de urgencias, a consulta de ginecología, a consulta, cualquier tipo de consulta, tendríamos que hacer esta pregunta, no tendríamos nosotros que asumir cuál es su orientación de estas personas. ¿Alguna vez te han preguntado sobre el tipo de prácticas sexuales que tienes? Solamente el 50%, y bien lo vimos que esto es súper importante para poder determinar las enfermedades que padece nuestra paciente. ¿Acostumbras preguntar sobre las prácticas sexuales de tus pacientes? Solamente el 25%. Entonces, somos muy poquitos los que realmente preguntamos. ¿Alguna vez te han preguntado sobre el género de tu pareja? También asumimos el género de la pareja obstétrica, ¿no?, en donde solamente el 20% es sí y el 70% o el 80% es no, ¿sale? ¿Alguna vez el personal médico te ha dado asesoría para prevención de enfermedades de transmisión sexual? 54% no. Entonces es un problema de salud pública realmente, ¿ok? ¿Cuántas asesorías para formar una familia has otorgado a las pacientes de la comunidad LGBT? Ninguna, el 60%. ¿Alguna vez el personal médico te ha preguntado o asesorado sobre los métodos que existen para formar una familia? 60% no, ¿ok? ¿Has acudido a algún médico? ¿Has acudido a algún médico que en su consultorio cuente con material adecuado para la exploración de las pacientes LGBT? El 91% no. ¿Sale? ¿Alguna vez has realizado atención médica a pacientes trans? Se lo pregunté a los médicos. El 91% me contestó que no. Siendo un hombre trans que aún conserva sus órganos reproductivos de nacimiento, ¿a qué médico especialista debe acudir para la revisión periódica? La comunidad, al menos el 80%, sí sabe a dónde acudir. Pero ahora veamos, ¿por qué es importante la revisión ginecológica periódica en un paciente trans que conserva sus órganos reproductivos de nacimiento? Esta es la respuesta de la comunidad LGBT. Para descartar cáncer de ovario, cáncer de endometrio, o sea, ellos sí saben, pero vean nosotros no sabemos, ¿sale? Porque precisamente no sabemos las definiciones operacionales básicas. Siendo una mujer trans que ya no conserva sus órganos reproductivos de nacimiento, ¿a qué médico especialista debe acudir para la revisión periódica? Los de la comunidad, el 60%, pues sí saben, ¿no?, que hay que acudir al ginecólogo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Por qué es importante? Vean, o sea, sí saben los de la comunidad, pero vean nosotros. O sea, aquí hasta pusieron cáncer de endometrio. Si no tiene útero, ¿cómo va a ser cáncer de endometrio? ¿Me explico? Entonces hay un desconocimiento absoluto. ¿Crees que el personal médico asume la heterosexualidad en las pacientes embarazadas? Sí. ¿Crees que el personal médico subestima los cuidados pertinentes del mantenimiento del sexo seguro en los pacientes de la comunidad? Sí.
¿En alguna ocasión te has visto obligada a decir tu orientación sexual porque creíste que era un factor de riesgo para el padecimiento que tienes? O sea, nadie le preguntó, pero ella dice, mejor lo voy a decir porque a lo mejor eso es importante para que me den tratamiento. El 20% dice que sí. ¿Crees que el sexo entre lesbianas es menos peligroso que el sexo del resto de la comunidad? El 20% dice que sí y el 70% dice que no. ¿Ok? ¿Piensas que las personas de la comunidad LGBT no tienen la misma asesoría para formar una familia con respecto a las parejas heterosexuales? Sí, casi el 90%. ¿Crees que debería haber una mejor preparación médica con respecto a las patologías que más afectan a la comunidad? 90% sí. ¿Cuántas asesorías para formar una familia has otorgado? Se los pregunté a los médicos. Ninguna, 66%. ¿Cómo consideras la preparación médica en la actualidad con respecto a la asesoría médica que tiene la comunidad LGBT? Vean, era excelente y buena. Nadie dijo que era excelente o buena, nadie en absoluto. Nadie de la comunidad cree que es una adecuada atención la que nosotros estamos brindando. Durante tu formación médica, ¿se revisó algún tema sobre la atención médica ginecobstétrica de la comunidad LGBT? 70% no. ¿Sale? Entonces, hay que poner una luz roja como para que nosotros podamos incluir estos temas en los programas de educación. En el trabajo de parto es necesario realizar el tacto vaginal. ¿Has preguntado sobre la diversidad sexual antes de hacer el tacto? 62% nunca. ¿Qué pregunta utilizarías durante tu consulta? Justo lo que decía la doctora Teresita, a lo mejor a nosotros se nos hace, ay, ¿cómo es esa pequeñita cosa le va a molestar? Pues esa pequeñita cosa sí le molesta porque ella ha luchado durante toda su vida por su identidad de género, ¿sí me explico? Entonces, si yo le pregunto, ¿utilizas algún método de planificación familiar? Eso está mal, no tendríamos que ocupar esta pregunta, podríamos preguntar, ¿qué utilizas para cuidarte durante tus relaciones sexuales? ¿O utilizas algún método de barrera para alguna infección de transmisión sexual? Ahora, ¿acostumbras preguntar sobre las prácticas sexuales? Creo que esta ya la vimos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son de las siguientes preguntas que tú le ocupas en tus consultas? Vuelven a preguntar, por ejemplo, ¿tienes parejas múltiples? Eso es importante preguntar, ¿no? ¿Cuál es el género de tu pareja? ¿Qué método de planificación familiar vas a utilizar? No, o sea, debes de preguntar más por métodos para enfermedades de transmisión sexual. Ahora, en tu consultorio, ¿recuerdan que preguntamos a los otros pacientes de la comunidad si habían acudido a algún médico que tuviera todo lo necesario para la comunidad LGBT y dijeron que no? Pues efectivamente, no tenemos lo necesario para darle una consulta adecuada a la comunidad LGBT. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a una baja cobertura. Los pacientes tienen temor de que los revisen y los médicos también tenemos temor de revisarlos porque no estamos acostumbrados a revisar a las pacientes y porque no sabemos revisar a las pacientes ni interrogar a las pacientes, ¿sale? Hay un retraso en la atención oportuna. Por ejemplo, si mi paciente tiene un embarazo pretérmino y empieza con actividad, va a decir, yo no voy a ir a que me hagan tacto vaginal o a que me revisen porque tengo pavor a que me hagan tacto. A lo mejor ni siquiera fue por penetración su concepción, a lo mejor fue por inseminación, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que preguntar a las pacientes y no tenemos que asumir la forma en cómo las pacientes se embarazaron, porque entonces los pacientes, aparte de que toda la población tiene miedo al parto, los pacientes tienen peor miedo al parto, ¿no? Hay una violencia moral, hay una violencia psicológica, hay una violencia obstétrica, hay una violencia transfóbica, porque nosotros no queremos atender a los pacientes trans, ¿sale? Y así mismo hacemos prácticas sin consentimiento, le hacemos tacto vaginal sin preguntarles sobre sus prácticas sexuales, sobre el consentimiento, si nos permite realizarlo o no. También hacemos episiotomías de manera indiscriminada, ¿sale? Retraso en el tratamiento. Muchas veces por eso los pacientes se llegan a complicar más, porque tienen miedo a ir a un médico. Por ejemplo, aquella paciente lesbiana, bis o trans que se embaraza, pero no tiene, ya sabemos que la fertilidad cuesta y que son pocos los lugares en donde se da
esta atención adecuada para la fertilidad, ¿ok? Ahora, a lo mejor me quedé sin dinero y tengo que ir a un hospital público a la atención, pero llego y no me tratan como mi identidad de género que yo tengo. ¿Sí me explico? Entonces, prefiero no ir, a lo mejor prefiero atenderme con una partera, con una dula, con una comadrona, que si están bien entrenadas, pues no va a haber mayor problema, pero ¿y si no? Incrementamos mayor el número de complicaciones maternas y perinatales, y esto a su vez incrementa la mortalidad materna y el riesgo obviamente de hemorragia obstétrica, ¿sale? Entonces yo considero que sí es un problema de salud pública. Ahora, ¿qué otros factores tenemos? Factores tecnológicos. Muchas veces llega nuestra paciente trans y pensamos o suponemos que ella desea cesárea, cuando realmente no le hemos preguntado si realmente quiere parto nuestra paciente. Y entonces, si quiere parto, mejor no la dejo que desarrolle trabajo de parto de manera espontánea, mejor le pongo medicamento. ¿Por qué? Porque solamente en la mañana estoy yo, ¿no? O sea, no dejamos que el proceso sea lo más fisiológico posible. Factores religiosos. El que está en la puerta es homofóbico y no deja pasar a nuestra paciente trans a la atención. ¿Sí me explico? Todo el personal de salud debemos de sensibilizarnos. Ajá. Ahora, tenemos que explicarle a la paciente cuál va a ser todo el proceso que va a llevar, que va a ser doloroso, que tenemos que tener medicamentos o tratamiento farmacológico y no farmacológico para la atención del dolor durante el trabajo de parto, preguntarle, oye, ¿quieres musicoterapia? ¿Quieres aromaterapia? ¿Quieres usar la telota? Pero explicarle por qué los beneficios de estos. Si nosotros nada más le ponemos música, va a decir la paciente, ay, esta doctora escuchando música y yo con el dolor. O sea, tenemos que explicarle bien a las pacientes, ¿sale? Ahora, no todas las pacientes quieren lactancia, sin embargo, es un beneficio para el bebé. Si nosotros le explicamos a la paciente, oye, ¿sabes qué? Es sumamente importante para tu bebé que tome lactancia materna, seguramente ellos, como han buscado tanto tiempo un embarazo y como es un hijo deseado, seguramente ellos mismos van a decir, sí, claro, para mi hijo lo mejor. Pero si nosotros no le explicamos lo de la lactancia, ellos se van a sentir agredidos, ¿ok? Valores culturales, ya les dije esto de del dolor. Factores políticos. O sea, realmente la heteronormatividad que tenemos en todas las instituciones de salud no nos permite identificar a las personas de la comunidad LGBT que hemos atendido, ¿sale? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que todas son heterosexuales. Factores económicos, ya dijimos, a lo mejor me quedo sin dinero y tengo que ir a un hospital público, ¿no? Entonces todos debemos de estar acostumbrados a la atención obstétrica de estas pacientes. Factores educativos, bueno, ya lo dije, no están en los programas de educación, en ninguno de los que doy clase. Y esto que le puse son algunos ejemplos de un estudio que hicieron en Brasil sobre pacientes transgénero, o sea, hombres transgénero que tuvieron un bebé. Entonces, se quejan pues de que no se les preguntó si quería parto cesárea, que por qué ellos les dieron a lactar al bebé cuando no les pidieron autorización, ¿sale? Entonces, por eso la comunicación es una parte sumamente importante para la atención de nuestras pacientes obstétricas. Ahora, no hacemos consentimientos de los procedimientos. No hay comunicación con la paciente de todo el proceso que va a vivir durante el parto. Hacemos tratamientos quirúrgicos innecesarios. La paciente de por sí ya llega predispuesta al dolor, ¿sale? Entonces, falta mejorar la competencia transcultural médica, que nosotros le informemos a la paciente sobre la lactancia materna para no caer en una violencia transfóbica. Y miren que hay una deslegitimización de la identidad de género en las pacientes, porque cuando les ponen la pulserita, sexo femenino, y la paciente ha luchado durante toda su vida porque ella no se identifica con ese sexo, ¿me explico? Los certificados de nacimiento, nombre de la madre. ¿Le preguntaste realmente si ella era la mamá o se consideraba que era papá? ¿Sí me explicó? Entonces, todo está heteronormativizado a nivel institucional. ¿Cuáles serían las estrategias para mejorar la atención? Lo que dijeron, llamarles
por su nombre o pronombre deseado. Oye, ¿cómo te gusta que te llamen? Yo me llamo Patricia, pero mi acta de nacimiento dice Juan Pablo. Entonces te voy a llamar Patricia, ¿me explico? Colaboración intersectorial. Tenemos que trabajar el gobierno, las organizaciones civiles y el sector privado para que las pacientes pudieran llegar a tener una adecuada atención obstétrica. Todos los hospitales tendrían que tener, o todos los lugares más bien, tendrían que tener sanitarios inclusivos. Siempre hacemos sanitarios binarios, nada más, o eres hombre o eres mujer, y punto, ¿no? La creación de más clínicas especializadas. Ya vimos que solamente hay una clínica especializada para la atención de los pacientes de la comunidad LGBT. Tenemos que hacer cursos y talleres sobre las variantes de sexo y genéricas del ser humano, y sobre todo actualización médica. Tenemos que tener un buen programa para poder nosotros saber si realmente vamos a tratar de manera adecuada o no a nuestra paciente, ¿ok? Me gustaría que copiaran este QR, porfa, porque quisiera que después de que ustedes han tomado estas pláticas, si ha cambiado o no ha cambiado la perspectiva de la valoración ginecobstétrica en las pacientes de la comunidad LGBT. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Este es mi contacto por si quieren mandarnos pacientes sin ningún problema. De hecho, estábamos viendo atrás del Hospital de la Mujer, hay un centro que es especializado en atención de mujeres trans. Entonces, para poder decirles que pues si hay pacientes obstétricas, pues con gusto las podemos tratar ahí en el hospital para que no tengan ningún conflicto al poder tener una atención obstétrica de calidad. Muchas gracias. Son cifras muy interesantes que nos dejan mucho aprendizaje, pero sobre todo muchas cosas para reflexionar.